Evangelio de hoy hay que leerlo también teniendo en cuenta la primera lectura del libro de Levítico, ¿no? Que nos habla el Levítico de la lepra, del hombre que tiene lepra. Es un impuro, debe vivir fuera de la ciudad, debe vivir pues todo haraposo, ¿no? Y excluido, ¿no? Por tener la lepra. El Evangelio es la curación del leproso, ¿no? Como judío pues sabe que está en pecado, que es un impuro, que no puede acercarse a la gente, y sin embargo él corriendo se acerca a Jesús y se arrodilla, en el sentido de reconocer que es un impuro, ¿no? Y Jesús, al verlo, tiene compasión. Es decir, no se pone a hablar y a decir como muchos piadosos en la iglesia: esta persona es un pecador, es un impuro, fuera, ¿qué haces acá? No puedes acercarte a la iglesia, al altar, ¿no? Porque eres un impuro. Bien, Jesús pues hace todo lo contrario, le toca. Desde el punto de vista de la ley estaba transgrediendo la ley del Levítico, la ley de Moisés, ¿no? La ley de la pureza y de la impureza, ¿no? Le toca y le dice: quiero, queda limpio, ¿no? Es decir, Dios no quiere que nadie quede excluido, nadie. Y por eso el Papa insiste: la iglesia en salida, la iglesia tienda de campaña, la iglesia ser acogedora. Y creo que eso es una de las debilidades y vacíos de los grupos de la iglesia, ¿no? Esa tentación de marcar los que son buenos y malos, los que están en pecado y los que no tienen pecado, los que son puros e impuros, ¿no? El alejarse de aquellos que pueden contaminar, ¿no? Y entonces hay que saber diferenciar entre la gente sencilla que a veces pues está caída pues en la vida, ¿no? Están ahí tiradas, ¿no? Como este leproso, y la gente que son los negociantes y que abusan de la gente con el tráfico de drogas, de personas, prostitución, etc. Y entonces este hombre pues lógicamente es de esos hombres sencillos que pasa hambre y por causa del hambre pues la lepra, ¿no? Y entonces el Señor lo que nos dice es que la iglesia tiene que saber acoger, que no puede haber nadie que sea excluido, ¿no? Que todos podamos sentarnos a la misma mesa para compartir el mismo pan. Esa es la fraternidad. Y en segundo lugar, la respuesta que da el hombre curado de lepra por Jesús. Jesús, pues como judío, pues le manda que cumpla con lo que manda la ley: ir al sacerdote y pagar la ofrenda. Esa sería la respuesta religiosa, como cuando recibimos un favor, la gente pues se compromete: he ofrecido al Señor de los Milagros que si mi hijo se cura le voy a ofrecer una misa, voy a ir en el mes de octubre. Bien, esa es la ofrenda religiosa, que es lo que le dice Jesús que haga como judío. Pero la respuesta del hombre es ser un discípulo y un seguidor de Jesucristo. Y es lo que el otro día también la suegra de Pedro, el discipulado, el seguidor de Jesús, es la respuesta, y que nos enseña realmente los cristianos, los que nos consideramos hombres religiosos. Aprendemos a dar la respuesta que dio este hombre, de ser discípulo y seguidor de Jesucristo. Pues es lo que decía, hemos tenido la confirmación, ¿no? Los jóvenes reciben el sacramento. Recibieron el sacramento, ya cumplieron con la ofrenda, con el compromiso. Seguir a lo que hizo el leproso es dar la respuesta de ser un seguidor de Jesucristo, de seguir participando en la vida de la fe y dar ejemplo y testimonio de palabra y de obra, anunciando al Señor a otros jóvenes y siendo testigo de Él. Esa es la respuesta que dio el paralítico, el leproso.